Hey, ¿qué pasa familia? Aquí Joaquín, ¿cómo estáis? Hoy os traigo un curso de trading gratuito para que entiendas definitivamente todo lo necesario para poder generar ingresos con el trading de criptomonedas, de bolsa, oro o cualquier tipo de activo. En este curso te vamos a explicar paso a paso y con ejemplos prácticos para que entiendas desde cero por dónde empezar con el trading. Vamos a verlo todo, desde conceptos básicos como analizar gráficos, estrategias, indicadores, gestión de riesgo, herramientas, es decir, todo lo necesario para que puedas hacer trading desde cero. El trading consiste en comprar y vender activos y poder ganar con la especulación en los mercados financieros. Es una forma brutal de generar ingresos desde cualquier sitio, tan solo con un móvil o un ordenador. Pero que no te engañen, ganar dinero con el trading no es tan fácil como te lo pintan. Por eso hemos hecho este curso desde lo más básico para que entiendas de una manera sencilla cómo funciona y valores si realmente es para ti y puedas entender una de las formas más interesantes que existen a día de hoy para generar ingresos. Para este curso os traigo a Jorge López, inversor experto trader profesional en GPSO Trading y una de las pocas personas que conozco que realmente ganan dinero con el trading. Para que este video curso sea lo más sencillo posible de ver, lo hemos dividido todo por capítulos para que puedas verlos desde la descripción o bien directamente en la barra de YouTube por si quieres saltarte alguna parte que ya dominas o porque te interese algo más concreto y puedas acceder de una manera mucho más fácil. Lo ideal es que lo veas al completo desde el inicio para entender bien todos los conceptos, ya que en la parte final hay una práctica operativa en directo donde se aplicarán todos los conceptos y estrategias que aprenderás durante el curso. Ahora sí, os dejo con Jorge de GPSO Trading. Muy buena familia, ¿qué tal? Bienvenidos a esta formación completamente gratuita donde voy a estar compartiendo contigo toda mi estrategia de una forma fácil y sencilla, sobre todo para que aprendas a identificar todos los patrones técnicos necesarios para empezar a ser rentable y sobre todo la parte psicológica que tantas veces nos falla, pero no desde un punto de vista de gestión de riesgo como estamos acostumbrados, sino desde un punto de vista en el cual sepamos qué es lo que está haciendo el gráfico, como digo, desde una parte mental. Así que durante toda esta formación, como digo, voy a estar compartiendo contenido de altísimo valor, así que deja el móvil a un lado, céntrate en lo que vas a estar viendo, coge papel, coge boli y es brutal. Así que vamos con ello. En primer lugar, quiero dar un poco la visión acerca de cómo analizo yo un gráfico, qué son los puntos que tengo en cuenta, cómo, digamos, cómo observo y sobre todo cómo analizo, ¿vale? Para mí, toda la parte del trading, lo que realmente puede hacer un trader rentable, obviamente es la pura especulación en el corto o medio periodo de tiempo. Es decir, de nada nos sirve tener una posición abierta durante 3 meses para que después esa posición o esté en pérdidas, esté sin ganancias o que tenga una ganancia muy ligera. ¿Vale? Entonces, eso en primer lugar, yo soy un trader que opera siempre o en scalping, es decir, en operaciones de minutos u operaciones de, a lo mejor, de como máximo un día, ¿vale? Porque me gusta sobre todo el tener esa continuidad de que tanto si pierdo una operación como si la gano, pero que sea en un ciclo constante de tiempo. En segundo lugar, a mí me gusta muchísimo, yo soy psicólogo, por lo tanto, analizo mucho la parte psicológica, como decía antes, en cuanto a la parte del trading. Es decir, debemos saber que cuando nosotros estamos analizando, no solo estamos viendo un gráfico sin más, estamos analizando la psicología de miles y miles y miles de personas que están viendo lo mismo que nosotros. Es decir, yo ahora mismo son las 9:30 de la mañana y estoy viendo la apertura de Londres, pero es que en esa apertura de Londres hay gente que está en Alemania, hay gente que está en alguna parte de África seguramente, habrá gente de Estados Unidos, gente de China, o sea, al final tenemos tanto y tanto volumen de personas que ven exactamente lo mismo que nosotros, que al final el hecho de ver un gráfico, el hecho de ver un punto o ver otro, lo que nos implica o lo que nos hace entrar o salir de una operación, aparte obviamente de toda la función técnica, es sobre todo la psicología. Cuando nosotros veíamos, por ejemplo, a Bitcoin en $70.000, obviamente el hecho de ver en $70.000 a Bitcoin un número redondo son precios psicológicos, por lo tanto ahí afecta más la parte psicológica que la propia parte técnica. Entonces, todo eso, como digo, es lo que vamos a estar viendo durante esta formación. Es una persona que analiza muchísimo por acción del precio. Eso lo que quiere decir es que a mí lo que realmente me interesa no es lo que me diga un indicador. Al final un indicador está formado por fórmulas matemáticas que pueden servir para un par. Es decir, imaginaos, yo opero el eurodólar y a lo mejor hay un indicador que va muy bien para el eurodólar, pero a lo mejor si quiero operar Bitcoin, Ethereum o petróleo, a lo mejor no funciona tan bien.
Por lo tanto, ¿qué es lo que más se va a adaptar a una estrategia de acción del precio? El puro precio. Es decir, no necesito de indicadores que me sirvan para un activo, que para otro no, porque al final lo que hago es limitar mi conocimiento a ciertos pares en los cuales mis indicadores solamente funcionan ahí. ¿Vale? Por lo tanto, eso también es algo muy interesante, como digo, porque yo puedo estar viendo este gráfico, entender lo que hay aquí. Bueno, no estoy viendo ahora mismo la pantalla, después ahora en un ratito lo veréis. Puedo estar viendo una zona del gráfico, entender lo que está sucediendo, pero es que a lo mejor luego opero el oro o opero no sé, el petróleo, lo que sea, como decía antes, y como dependo de indicadores, pues a lo mejor no me sirve. Y eso no lo queremos. Lo que queremos es una acción del precio que opere lo que opere, me pueda servir para poder entrar a ese par si veo una oportunidad, ¿vale? Entonces, como digo, este es digamos, cómo englobo mi estrategia de trading, cómo englobo mi forma de ver todo esto y sobre todo, que luego lo vamos a ir viendo durante toda la formación, relacionado con la gestión del riesgo, la parte psicológica y sobre todo cuáles son los puntos que debemos tener en cuenta para que si no ocurre eso, no debamos operar. ¿Vale? Es muy importante, como digo, vais a ver cómo insisto tanto en la parte psicológica, porque es que es clave, o sea, no necesitamos nada más que una buena gestión de riesgo, una buena gestión psicológica y obviamente pues una buena estrategia que nos permita entrar de forma rentable. Así que vamos a comenzar, ¿vale? Y vamos a ver, ¿vale? Vamos a estar viendo todas las bases de la estrategia, que al final, como se denomina, como denomino la formación, es una formación de trading en 5 pasos, porque es que no necesitamos más. O sea, estamos acostumbrados a ver los gráficos con 1000 indicadores, 1000 líneas, línea para arriba, línea para abajo, que si el cruce, que si... O sea, estamos acostumbrados a ver cosas, que si una línea por aquí, que si una línea por allá, que luego por aquí. Eso no nos sirve, chicos. O sea, fijaos la limpieza y yo, por ejemplo, porque tengo estas medias un poco porque es como empecé y estoy acostumbrado a verlas, pero es que si yo quitase la media 8 y la media 20, que son las medias que utilizo, yo simplemente con lo que está haciendo el precio me sirve. O sea, no necesito nada más que lo que es la pura acción del precio, la media 200, la media móvil 200, y ni RSI, ni estocástico, ni en MAC, ni Bollinger, ni nada. O sea, como digo, esto es puro aprendizaje mío, es lo que yo hago, lo que estoy acostumbrado a hacer. No significa que tenga la verdad absoluta. O sea, al final te invito también a que tú, esto que vas a aprender hoy, lo puedas después analizar por tu propia cuenta y que digas, vale, lo que me ha dicho hoy Jorge tiene toda la razón del mundo o no tiene la razón del mundo. Así que, en primer lugar, como decía, vamos a estar viendo, voy a poner por aquí esto porque tengo ahí. Vamos a estar viendo, como digo, toda la exposición, toda la organización de lo que debemos tener en cuenta a la hora de empezar a analizar. Obviamente, cuando nosotros estamos empezando a hacer un análisis, nosotros debemos identificar cuando tenemos un patrón alcista, cuando tenemos un patrón bajista, y esto es al final muy sencillo, es decir, patrón alcista, patrón bajista, es decir, aquí. ¿De qué se diferencia esto? Pues bueno, al final la primera parte de la formación obviamente será de una forma mucho más sencilla para que vayamos entrando en materia durante todo este ratito, ¿vale? La parte principal aquí es que cuando nosotros tenemos un patrón alcista, obviamente lo que más nos interesa es ver cómo los soportes, cómo los mínimos cada vez son más altos. Es decir, yo tengo un impulso, retroceso, y en este impulso, retroceso, vemos cómo el soporte cada vez es mayor. Sin embargo, cuando tenemos un impulso bajista, vemos cómo, ¿vale? Cómo toda la parte de impulso bajista, retroceso, vemos cómo los retrocesos, el punto alto, que sería este y sería este, ¿vale? Cada vez es más bajo, a diferencia de lo que tenemos aquí. Es muy importante identificar que cuando tenemos una zona de un patrón, ya sea alcista o bajista, lo que nos importa es que si estamos en el punto alcista, lo que nos interesa es la parte del mínimo. Y cuando estamos en un patrón que es bajista, lo que nos interesa es la parte del máximo, ¿vale? Eso es clave para entender la estrategia y clave para identificar correctamente un patrón u otro. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces no se ve así de sencillo. Es decir, dentro de esta parte normalmente tenemos patrones pues, que son así y que van subiendo, van bajando, ¿vale? Y que tenemos cosas así y que dices, vale Jorge, pero es que yo, claro, tú me has dicho que tengo que tener un patrón así de fácil, pero luego resulta que aquí tengo un mínimo, a lo mejor justamente este mínimo, en vez de quedarse así, hay veces que se queda así.
Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues al final, dentro de esta parte, que obviamente esto es como se ve de forma muy fácil y como siempre nos lo pintan, o ya os digo que no es así de fácil, lo que debemos ver simplemente es analizar un aspecto macro y un aspecto micro. ¿Qué es lo que vamos a identificar con un aspecto macro y un aspecto micro? Pues básicamente las temporalidades que nosotros vamos a utilizar. Cuando nosotros estamos analizando en una temporalidad diaria, ¿vale? Lo vamos por aquí. Debemos identificar que todo lo que vemos, por ejemplo, imaginaos, ¿vale? En esta vela. Yo me vengo a esta vela japonesa, ¿vale? Yo me pongo a identificar esto que estoy viendo y ¿qué es lo que tengo en cuenta? Pues que si yo estoy en una temporalidad diaria, ¿vale? Todo lo que estoy viendo, es decir, todo lo que estoy viendo en esta temporalidad, si yo me voy, por ejemplo, a 15 minutos, toda esa vela, ¿vale? Sería todo este movimiento. Es decir, fijaos aquí la temporalidad de ver esta vela, ¿vale? Que es una vela bajista, es una vela, en este caso yo no tengo otro color, pero bueno, como si la identificásemos como una vela roja. Aquí lo que vemos es que todo este movimiento que simplemente es bajista, si nos vamos a 15 minutos, es decir, a un aspecto más macro, fijaos todo el movimiento que hay, que es un impulso bajista, un retroceso, un impulso, retroceso, ¿vale? Entonces, aquí nos damos cuenta de la importancia, y aquí entramos un poquito más en profundidad, la importancia que tiene que veamos esto, ¿vale? Desde un aspecto macro, para identificar que aquellas zonas, como hemos dicho antes, cuando tenemos esto, vamos a depender en primer lugar de desde qué aspecto lo estamos mirando. Desde una temporalidad grande, es decir, desde una temporalidad de un día, de 12 horas, de 8 horas, o desde una temporalidad de 15 minutos, de 5 minutos, de una hora. Eso es clave porque si yo, por ejemplo, tengo una zona de soporte o resistencia, básicamente es la zona alta, es la zona de resistencia, y la zona baja es la zona de soporte, lo que se denomina también como máximo o como mínimo. Es decir, esto al final debemos entender que son zonas donde en este punto tenemos zonas de mucha liquidez, es decir, puntos que son tan característicos como puede ser puntos, como digo, donde el precio crea un máximo o crea un mínimo, son puntos de mucha liquidez, son puntos donde las grandes instituciones siempre tienen sus órdenes apalancadas. ¿Para qué? Para que si el precio cae por esta zona o el precio aumenta por esta zona, podamos tener un movimiento mucho mayor. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿vale? Para que no perdamos un poco el foco de la parte de inicio, pero sobre todo lo que más me interesa que aprendamos en esta primera parte es que me parece súper importante que lo que yo veo en un movimiento de un día, en movimientos mucho más inferiores de tiempo, es decir, en 15 minutos, una hora, etcétera, etcétera, son movimientos muy grandes. Es decir, si yo me voy aquí, por ejemplo, a 15 minutos, ¿vale? Fijaos, este movimiento tan sumamente fuerte, si yo lo pongo con un círculo, ¿vale? Y me voy a la temporalidad de un día, fijaos dónde está el punto que yo he marcado. Fijaos. Es decir, esto que aquí lo vemos como un patrón enorme de que hace un impulso, un retroceso, fijaos en un día cómo el precio apenas lo nota, es decir, en un día no se nota porque está en el centro de la vela, que para nosotros es insignificante. Por lo tanto, ¿cuál es la principal diferencia que hay entre un impulso alcista y entre un aspecto macro y un aspecto micro? Pues básicamente que aquel patrón, como decía, este tipo de patrones, ver esto en una temporalidad de una hora, ¿vale? O de 15 minutos, ver este patrón de impulso alcista, bajista, es mucho más insignificante que si lo vemos en una hora, en un día. Es decir, si yo veo, por ejemplo, este patrón, que tengo un impulso y tengo un retroceso, si yo me pongo a analizar todo esto en 15 minutos, que lo vamos a ver ahora, es decir, si yo me voy, por ejemplo, fijaos, aquí simplemente es un impulso alcista y un retroceso. Si yo me voy a 15 minutos, fijaos, o sea, minimizo desde que lo hemos visto, fijaos todo lo que tengo, es decir, aquí lo vemos en pequeñito, vamos a agrandarlo un poco más. Fijaos cómo tengo impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, vamos creando nuevos mínimos,
otro impulso, retroceso, impulso, aquí el precio cae un montón, luego vuelve a subir, luego baja. O sea, fijaos cómo la simpleza de un impulso súper limpio en un día, ¿vale? Del impulso tan limpio de un día, cómo se representa en 15 minutos. Entonces ahí está la primera magia de la estrategia, que es ¿en qué vamos a analizar? ¿En una estrategia macro o en una estrategia micro? Pues aquí también va a depender mucho de la psicología que nosotros tengamos. Es decir, somos unas personas que tenemos ansiedad cuando el precio a lo mejor vemos como en una operación de 5 minutos el precio sube, baja, sube, baja, sube, baja. Entonces, si tenemos ese tipo de ansiedad, lo que debemos hacer o debemos plantear es establecer estrategias que se enfoquen a largo plazo. Es decir, una operativa, por ejemplo, de intradía, que digamos que no superaría un día de operación, por así decirlo, como regla general, o una operativa que se enfoque en la parte de swing trading, que son operativas a largo plazo de varios días, varias semanas o incluso varios meses, ¿vale? Si somos unas personas que a lo mejor tenemos, como yo en mi caso, más digamos, exposición al riesgo y que no sufrimos tanto ese tema de que en una operación de 5 minutos podamos perder dinero, entonces podremos aplicar una operativa que se enfoque más en la parte de scalping, es decir, operaciones de 5 minutos, de 3 minutos o incluso de 1 minuto. Por lo tanto, entendiendo toda esta parte, vamos a empezar a analizar siempre desde un aspecto macro a un aspecto micro, independientemente de lo que nosotros estemos viendo como trader o independientemente de lo que estemos operando como trader. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nosotros al final como personas establecemos rutinas y como digo, yo enfoco toda la parte de nuestro día a día como personas a la parte de nuestro día a día como trader. Cuando nosotros organizamos una quedada, la organizamos en base a semanas. Oye, ¿nos vemos la semana que viene? O, oye, nos vemos mañana. Es decir, en horarios que son diarios. O, por ejemplo, qué es lo que vas a hacer la siguiente hora. O cuáles son tus planificaciones de tu rutina diaria. Pues se está enfocado, pues de 9 a 10 hago esto, de 10 a 11 hago esto, de 11 a 12... ¿Vale? Todo eso que parece una tontería y que parece una locura, eso es lo que debemos ver representado en el gráfico. ¿Por qué digo esto? Porque al final las personas también van a estar analizando sus propios gráficos en base a lo que ven en un día, en base a lo que ven en 12 horas, en base a lo que ven en una hora, en base a lo que ven en 15 minutos. ¿Por qué? Porque es la rutina en la que nosotros estamos establecidos como personas y que nuestro día a día, nuestra parte, iba a decir occidental, pero bueno, estas rutinas al final las tenemos en cualquier cultura. Pero todo esto, como digo, es lo que se ve en el gráfico. Por lo tanto, si yo veo que y es a lo que voy, si yo veo que en un gráfico de una hora tengo un patrón muy característico, debo tener en cuenta que al ser una rutina muy establecida en el ser humano, en la rutina diaria, ¿vale? Vamos a estar viéndolo de que si yo tengo en esta rutina diaria, en este time frame, en este horario diario, tengo un patrón que es muy importante y que es muy claro de que se vaya a producir, entonces debo saber que la parte psicológica de todas las personas que están analizando ese tipo de horario también va a sumarse seguramente en una alta probabilidad a mi estrategia, ¿vale? Entonces, lo mismo pasa con una hora, por ejemplo. Si yo me voy a una hora, aquí quitamos esto, si yo me voy a una hora, pues obviamente debo entender que en una hora lo que esté ocurriendo también va a ser un patrón muy característico. No es lo mismo que si operamos, por ejemplo, o estamos en una operativa de 1 minuto. Operativas de 1 minuto pues son interesantes porque son a muy corto plazo, pero no son tan efectivas, tienen más movimientos, más subidas, más bajadas, más zonas de rango. Entonces todo eso al final lo que nos implica es que no va a ser tan certero a la hora de operar o dejar una operación correr mucho más tiempo, ¿vale? Entonces, espero que toda esta primera parte haya quedado claro. Vamos a comenzar, vamos a seguir, mejor dicho, con todo lo relacionado de cara a la parte psicológica y la parte técnica, porque hay un concepto muy interesante que debemos empezar a entender, que son las zonas de los rangos de acumulación y los rangos de distribución. Debemos tener en cuenta, bueno, y también vamos a tener los rangos de manipulación, pero que hoy, al menos en esta formación, no vamos a ver tan en detenimiento porque requiere mucho tiempo, es digamos un poco más avanzado en cuanto a conocimiento y experiencia, por lo tanto hoy no es el día para que podamos ver esa parte, así que vamos a comenzar, como digo, entendiendo lo que es un rango de acumulación, para qué sirve y para qué tenemos un rango de distribución.
Nosotros en primer lugar, como siempre he dicho, vamos a tener, volvemos siempre a la base, porque la parte del trading, lo más clave de la formación de trading en 5 pasos es fundamentos. Es decir, ¿cuáles son los fundamentos que a mí me pueden hacer ser rentables? Pues entender en primer lugar que siempre vamos a tener que identificar si estamos en una zona alcista, en un rango, en una tendencia alcista o en una tendencia bajista. Una vez que tenemos todo eso claro, vamos a identificar, como decía antes, las zonas de acumulación y las zonas de distribución. Una zona de acumulación, antes de escribir nada, debemos identificarla como esa zona donde el precio empieza a hacer una subida, bajada, subida, bajada, subida, bajada, sin una dirección clara. Imaginaos que tenéis una pelota, que tenéis un balón de una pelota de fútbol, en la cual empecéis a meter aire, 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 aire. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando ese precio empieza, o esa bola, ¿vale? Yo soy una persona de muchos ejemplos. Cuando ese balón empieza a acumular aire, acumular aire, acumular aire, acumular aire, llega un momento que tiene tanta presión, tiene tanta acumulación, que el precio explota, que el balón explota. ¿Cómo puede explotar? Pues puede explotar para un lado, para otro, para otro, para otro. En este caso, ¿vale? Cuando nosotros tenemos un patrón de acumulación en el mercado de divisas, por ejemplo, en el mercado de criptos, en el mercado que nos dé la gana, porque ya os digo que la estrategia que hoy vais a aprender y que si luego también queréis acceder a la formación, digamos, VIP más enfocada a lo que es el seguimiento uno a uno, relacionado con la formación de trading en 5 pasos, lo vamos a ver mucho más en detenimiento, porque aquí sobre todo la clave está en que cuando nosotros identificamos este patrón de acumulación, el precio puede hacer dos cosas, o bien va alcista o bien va bajista. Y diréis, claro, Jorge, obviamente, esto yo sin saber o no tener ni idea de trading, puedo también adivinarlo. Y no estás equivocado. ¿Por qué? Porque al final el precio siempre puede hacer 3 cosas. O bien acumula, bien distribuye alcista o bien distribuye bajista. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que entender? Son 2 cosas. En primer lugar, que nosotros no debemos intentar coger el punto de entrada en el mínimo más mínimo posible habido y por haber. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a acertar, pero también muchas veces vamos a fallar. Por lo tanto, al final, si no llevamos una buena gestión de riesgo, vamos a acabar perdiendo dinero con este tipo de estrategias de, venga, intento adivinar o intento apostar a que el precio va a subir sin una idea clara y sin un patrón claro. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros, como trader retail, como pequeñines, porque es lo que somos, nosotros no manejamos miles de millones de dólares como un fondo de inversión, que son los que mueven el mercado. Nosotros como pequeñines lo que vamos a identificar es que si tengo un impulso alcista, yo lo que voy a intentar es adaptarme a la tendencia que las grandes instituciones me están marcando. ¿Por qué digo esto? Porque aquí volvemos otra vez a los fundamentos. Esto no nace de la nada, esto nace de un patrón de acumulación, que en este caso pues ha podido ser, imaginaos, alcista. Por lo tanto, yo no me voy a anclar al precio en este punto, ni en este, ni en este, ni en este, ni en este, sino que me voy a adaptar en el retroceso. Todo impulso tiene un retroceso. Tú cuando pegas un salto para intentar tocar el techo, al final vas a caer, ¿vale? Vas a flexionar tus rodillas y vas a tener un retroceso. ¿De qué depende ese retroceso? Pues que si es muy grande, te va a costar más tiempo poder subir, es decir, te va a costar más tiempo el poder otra vez volver a saltar, pero si es un impulso, o es un retroceso, mejor dicho, perdonad, si es un retroceso mucho más pequeñito, es un retroceso en el cual tú caes y te quedas a lo mejor con las piernas que no llegan ni siquiera a 90 grados, para volver otra vez a saltar, a tocar el techo, te va a costar mucho menos. Entonces, ahí ya comenzamos con toda la parte de Fibonacci, que ahora lo vamos a ver, pero para que ya vayamos cogiendo un poco lo que es ese concepto. Por lo tanto, continuando con toda la parte de lo que es una zona de rango, una zona de acumulación, vamos a tener que identificar en primer lugar esto en el gráfico. Es decir, de nada me sirve que yo os enseñe esto si no os enseño lo que es la parte gráfica. Nosotros, ¿vale? Vamos a estar analizando en este caso una hora en el par de euro-dólar, ¿vale? Como digo, nos da igual absolutamente lo que sea, que estemos analizando el euro, que estemos analizando criptos, que estemos analizando, mercado de forex, de criptos, de acciones, CFDs, lo que sea, ¿vale? Nosotros, para identificar una zona de rango, una zona de acumulación, que es exactamente lo mismo, debemos identificar que el precio, ¿vale?, empieza a ser cada vez más pequeñito. Es decir, nosotros no vamos a ver velas como estas, así de grandes o así de grandes, en una zona de acumulación.
nosotros cuando tenemos una zona de acumulación, ¿vale? Fijaos aquí, os lo voy a ir marcando. Vamos a tener, por ejemplo, esta zona de acumulación. Tenemos esta zona de acumulación, ¿vale? Si vamos por aquí seguramente que veamos... ¿Lo veis? Cuando el precio empieza o sea, que no hay ninguna dirección clara. ¿Qué es lo que hace el precio? O bien va alcista, como en este caso, o bien podría ir bajista. Hay una diferencia, ¿vale? Que ahora también vamos a estar viendo, que aquí diréis, joder, es que aquí el movimiento es muy pequeñito, claro, porque estamos en un horario asiático, ¿vale? Ahora vamos a estar viendo también lo de la parte de en qué horario debemos operar para que nuestra estrategia sea más efectiva a la hora de operar. Entonces, teniendo estos tres tipos de ejemplo, ¿vale? Que es lo que nos sirve, vamos a identificar cómo tenemos esta zona de rango, esta zona de acumulación que va desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la mañana del día siguiente. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos una zona de rango de acumulación tan sumamente importante, lo que debemos identificar es hacia qué dirección va, como he dicho antes. Importante también que el precio, ¿vale? Una vez que nosotros tenemos, por ejemplo, en este caso, ¿vale? O vamos a buscar otro punto que sea, vamos a buscarlo en 15 minutos, que se ve más claro y como siempre digo, es mucho más interesante. Por ejemplo, si yo tengo un rango de estas características, incluso más pequeñito aún, ¿vale? Para que veáis que puede servirnos cualquier tipo de rango. Yo tengo en 15 minutos una zona de rango en la cual el precio empieza a acumular y veis como las velas son muy pequeñitas y de repente, ¡pam!, pega un subidón. Como yo decía antes, yo esto no busco entrar desde este punto de aquí. ¿Por qué? Porque, como digo, muchas veces voy a acertar y muchas veces voy a fallar, porque al final es una apuesta. O sea, esto no es estar invirtiendo de forma inteligente, porque aquí yo no tengo ningún patrón que me diga entra aquí o entra allí, ¿vale? ¿Qué es lo que nosotros vamos a tener que identificar? Que tenemos una zona de acumulación, ¿vale? Que a su vez tiene un impulso alcista con un retroceso. Entonces, esto, cuando tenemos esta organización, lo que nosotros debemos observar es el tema de que, vale, nuestro retroceso nos está dejando un punto de entrada aquí. ¿Y cómo vamos a ver esto? Nos vamos a este punto de aquí para que lo veamos primero en toda esta organización. Y lo vamos a ver como Fibonacci. Es decir, yo tengo un impulso, tengo un retroceso y el precio va a caer en diferentes zonas importantes para poder operar. Antes de esto, ¿vale? Y antes de entrar en la materia de Fibonacci, os quiero hacer un inciso de cara a los horarios que debemos operar. Al final nosotros lo que buscamos siempre en cualquier mercado es volatilidad. ¿Por qué? Porque en la volatilidad está el dinero. El dinero, como digo, está en esa parte de volatilidad que a su vez se tiene que dar con una parte de liquidez. Sin liquidez no hay volatilidad. Sin volatilidad no hay dinero. Por lo tanto, cuando tenemos un horario que no tiene ni liquidez ni volatilidad, sabemos que no vamos a sacar dinero. ¿Dónde se dan esa serie de características? En los mercados que se salen, en los horarios que están fuera de 9 a 10 y media de la mañana, que es el mercado de Londres, donde las grandes instituciones desde primera hora están metiendo miles de millones de dólares al mercado, y luego en el horario de Nueva York, que más o menos es desde las 2 y media, que empieza ya a ver esa liquidez, hasta aproximadamente las 3 y media de la tarde. Entonces, todo lo que sea fuera de ese horario va a tener movimiento, porque al final, como digo, hay millones de personas que están en los mercados, por lo tanto siempre va a haber liquidez, pero esa liquidez va a ser mucho más pequeña a comparación de estos horarios. Si nos vamos a analizar y hacemos, digamos, un ejercicio de estar viendo lo que ya ha ocurrido previamente, es decir, hacer un backtesting, vamos a ver cómo cuando todo se da perfecto, hay veces que el precio no se mueve apenas, como os he enseñado antes en este movimiento de aquí, que el precio no se mueve apenas. ¿Por qué? Porque todo este movimiento, cuando rompe alcista, si vemos aquí abajo, estamos en el horario de las 9 de la noche, 10, 13, o sea, 3, 4, 5, es decir, es horario asiático, el horario asiático es nocturno, y ahí no tenemos absolutamente nada de movimiento, ¿vale? Entonces, como decía, es algo que es muy sencillito de entender, por eso he hecho un inciso, y es clave para que entendamos la importancia de saber los horarios, porque luego también los traders al final entramos a este negocio por dos cosas, por dinero y por horario, por libertad geográfica en mi caso y horaria. Pero claro, yo me daba cuenta al principio que cuanto más quería aprender de trading y cuanto más quería dejar un trabajo,
más me enfocaba en estar más y más tiempo durante más horas viendo un gráfico, pero es como, joder, no tiene sentido que yo entre a un negocio de estas características para tener más libertad de tiempo y que resulta que ahora me estoy tirándome al día 12 horas analizando. Obviamente al principio vamos a necesitar de más tiempo, pero una vez que nosotros estamos ya operando de forma profesional, con una estrategia como la de trading en 5 pasos, que es rentable, que es fácil y que con un vistazo podemos ver lo que está haciendo el precio, ahí es el momento en el que cuanto menos horas estemos dentro del gráfico analizando y observando, mucho mejor. Porque al final debemos saber que cuanto más tiempo estamos sobreexpuestos a poder entrar, más tiempo y más probabilidad de fracaso vamos a tener en nuestra operativa de trading. Así que eso, importantísimo que lo tengamos en cuenta. Por lo tanto, comenzando con la parte de Fibonacci, ¿vale? Fibonacci se puede analizar de varias formas. Desde mi punto de vista, Fibonacci, digamos que es el único indicador importante que nos va a servir para cualquier activo financiero. Es decir, para mí los indicadores se pueden analizar desde un punto de vista como Fibonacci, que nos sirve para cualquier tipo de indicador, para cualquier tipo de activo, ya sea en mercado de forex, mercado de criptos o lo que sea. Y luego están los indicadores que solamente nos sirven para determinados activos. Esos indicadores a nosotros no nos interesa, porque a lo mejor nosotros no tenemos testeado si ese indicador sirve para criptos, lo estamos utilizando en criptos, nos da una predicción errónea y nos hace perder dinero. Por lo tanto, como digo, para mí el único indicador fiable al 100% que yo utilizo sería Fibonacci, ¿vale? Cuando tengo un impulso, un retroceso, impulso, retroceso, impulso, ¿vale? Debemos tener en cuenta que en cada impulso retroceso, impulso retroceso, lo que debemos tener en cuenta no es el movimiento alcista, sino hasta dónde va a llegar. ¿Para qué? Porque lo que os he dicho antes, cuando tenemos un rango de acumulación, a mí no me interesa ver cuál es el punto inicial donde el precio va a comenzar. No, a mí lo que me interesa es ver hasta dónde el precio va a retroceder para yo poder, digamos, unirme a la fiesta, unirme a la ola alcista y así continuar con las ballenas, con las grandes instituciones y con los grandes bancos. Por lo tanto, eso lo vamos a ver con Fibonacci. Fibonacci es muy sencillo. Fibonacci se traza desde el punto inicial, es decir, donde comienza un impulso, por ejemplo. Estamos aquí, ¿vale? Obviamente vemos que esto es un movimiento alcista. Todo esto es un movimiento alcista, ¿vale? Que todavía no se ha llegado a completar del todo el retroceso, pero si yo me tengo que poner a analizar en este punto, no voy a analizar y a meter Fibonacci para ver el retroceso desde esta zona, para decir, vale, llega hasta aquí, no, porque sería un análisis erróneo. Yo desde donde voy a analizar es desde el punto inicial. ¿Dónde empieza el impulso? Aquí, perfecto, pues yo desde aquí cojo y voy desde el extremo A, que es el inicio del impulso, hasta el extremo B, que es la última vela máxima que nos crea la zona de máximo, es decir, en este caso sería este punto de aquí, sería la representación de esto. Y luego este punto de aquí sería la representación de esto. Por lo tanto, yo lo que esperaría en este punto sería que el precio retroceda. Yo aquí no entraría, ni aquí entraría, ni nada. ¿Por qué? Porque todavía no he tenido un retroceso que el precio haya, digamos, desgastado esa zona de compradores al máximo. ¿Para qué? Para que entren vendedores y que esos vendedores luego se eliminen y que entren más compradores. Por lo tanto, yo lo que espero es un retroceso que vaya a caer en una zona determinada. ¿Por qué hablo de una zona determinada? Porque, como decía aquí, nosotros estamos viendo Fibonacci. Uy, se me ha quedado aquí. Nosotros estamos viendo Fibonacci desde un punto de vista en el cual, ¿vale? En el cual tenemos, en este caso tenemos la zona del 23%, es decir, el precio retrocede un 23%, la zona del 38%, la zona del 50%, del 60% y del 75%. Yo para esto, antes de explicaros la parte técnica, os voy a poner un ejemplo. Si vosotros vais al Corte Inglés de rebajas, ¿qué es lo que queréis? Vais a comprar una chaqueta que os gusta muchísimo. ¿Qué es lo que queréis? ¿Que esa chaqueta esté a un 50% de rebaja? ¿Que esté a un 20% o que esté a un 70%? Pues obviamente yo prefiero, si voy a comprarme mi chaqueta favorita, yo prefiero que esa chaqueta esté a un 50% de rebaja. ¿Por qué? Porque voy a comprar mucho más barato. Por lo tanto, en el precio y en Fibonacci es lo mismo. Si yo tengo un impulso desde 0 a 1000, pues obviamente antes que comprar
a 700, prefiero comprar a 500. Y antes que comprar a 500, prefiero comprar a 400. Y antes que comprar a 400, prefiero comprar a 300. Pero aquí hay un inciso. Y a diferencia de lo que es en el mundo real, a diferencia de comprar una chaqueta que tiene la misma composición, lo único que se diferencia es en su precio. Aquí, en el precio del propio mercado, sí que debemos identificar la calidad de ese producto. ¿Vale? Os pongo otra vez otro ejemplo. Si esa chaqueta, imaginaos que en el 30% no tiene ningún rasguño, tiene todos los hilos perfectamente cosidos, no está rota ni tiene absolutamente nada, obviamente prefiero comprar esa chaqueta al 38% antes que comprarla al 60%, con la condición de que en ese caso pues sí que tiene, digamos que a lo mejor va a durar menos tiempo de forma, bueno, con un buen tejido, con unos buenos hilos, etcétera, etcétera. Pues eso es lo mismo que se representa en el gráfico. Nosotros cuando tenemos un impulso, acordad del ejemplo que os he puesto antes, de que cuando yo pego un salto y caigo, si mis piernas apenas se flexionan, tengo mucha más rapidez para volver otra vez a saltar hasta el punto más alto. A diferencia de que si yo pego un salto y mi culo toca el suelo, es decir, hago una sentadilla completa, ahí en ese punto a mí me va a costar mucho más recuperar mi cuerpo, recuperar, ponerme erguido y volver a saltar. Pues es lo mismo con el gráfico. Si yo tengo un impulso que va desde la zona A hasta la zona B, pero resulta que cae hasta la zona del 75%, yo estoy comprando muy barato, pero con la condición de que para que el precio vuelva a hacer un impulso, que vuelva otra vez hacia la zona alcista o hacia una zona de ratio, que eso también lo vamos a ver ahora, muy interesante, va a costarle mucho más, a diferencia de si el precio cae, por ejemplo, en el 50%, y aquí el precio, pues obviamente, es como si tenemos las rodillas flexionadas hasta 90 grados. Obviamente nos va a costar mucho menos el volver otra vez a ponernos en posición entera, en posición completa, ¿vale? Pues esto es lo que representa Fibonacci. Las zonas que debemos tener en cuenta para comprar, teniendo la condición de que todo lo que está por debajo del 50%, es decir, 50, 60 y 75%, van a ser zonas interesantes para que nosotros podamos iniciar un tipo de entrada. Por lo tanto, si nos vamos al gráfico, ¿vale? Vamos a ponerlo en 15 minutos, como decía antes, para ver los movimientos de forma más correcta, de forma más interesante. A ver, por aquí, mira, podemos tener, mira, ¿vale? Yo aquí tengo un impulso bajista, que tengo este retroceso, o sea, este impulso, retroceso, impulso, ¿vale? ¿Desde dónde vamos a trazar Fibonacci? Te dejo 5 segundos para que analices el punto A, es decir, el punto inicio, junto al punto B, que sería el punto final. ¿Vale? En un principio, aquí además que he elegido esta zona porque es más complicada, ¿vale? Para que ya, esto no tiene que ser fácil al final. Esto debemos también buscar la complejidad para que luego lo veamos más fácil en movimientos más sencillos. Es decir, yo aquí podría decir, vale, esto empieza desde aquí hasta aquí, pero no. O sea, el movimiento no comienza aquí. El movimiento más alto comienza en este punto de aquí, hasta la zona esta de aquí. Y justamente, como digo, ya habéis visto que ha sido un gráfico seleccionado al azar, llega a la zona del 50%. Y como vemos, tenemos un impulso, tenemos un retroceso, y dentro de ese retroceso nos llega al 50% que cae en esta zona de aquí y que después va a crear una nueva zona de mínimos. Luego el precio, pues obviamente se da la vuelta, lo que decíamos antes, nosotros tenemos una línea de tendencia que es impulso, retroceso, pero una vez que este mínimo ya deja de ser el máximo más mínimo, ya la estructura cambia y ahora estamos en una estructura alcista. ¿Por qué? Porque la zona de resistencia, la zona de máximos, ahora se ha roto y comenzamos ya con otra estructura, ¿vale? Pero, como digo, ahora lo que nos está interesando es conocer toda la parte de Fibonacci de cómo, llegando a la zona del 50%, podemos entrar. Y la pregunta, que seguramente que muchos os estáis haciendo, es como, vale, Jorge, pero yo una vez que llego a esa zona del 50%, ¿qué es lo que tengo que identificar? Porque no es llegar a la zona del 50, del 60 o del 75 y entrar sin más. Pues obviamente no, ¿vale? Debemos tener en cuenta dos cosas. En primer lugar, volvemos otra vez a la zona de fundamentos, ¿vale? Lo que debemos identificar aquí es que yo tengo, bueno, como hemos dicho antes, tengo mi zona de mínimo, ¿vale? Y luego tengo mis zonas de máximo y máximo. Pero bueno, aquí lo que me interesa son las zonas de mínimo y las zonas de mínimo. Entonces,
Nosotros identificamos los patrones de Fibonacci para entrar desde dos puntos de vista. En primer lugar, ¿vale? Que sería de cómo establecer una confirmación de entrada con el retroceso de Fibonacci. Esto es la parte clave que vamos a tener que identificar en el día de hoy. Es decir, yo no entro a este punto cuando llega al 50 y ya está. No. Lo que voy a tener en primer lugar, lo que voy a tener en cuenta, ¿vale? Va a ser una confirmación de estructura de precio, de estructura de acción del precio, que se va a basar en lo siguiente. O bien tenemos una vela martillo alcista. Ahora, hablo alcista porque estamos viendo una parte alcista. Si estuviésemos en un mercado bajista, pues una vela martillo alcista, es decir, todo lo contrario, ¿vale? Una vela martillo alcista, una vela de rechazo, ahora todo esto lo vamos a ver en el gráfico, pero es para que ya lo vayáis teniendo en la mente. Una vela de rechazo con mecha bajista o una vela envolvente alcista. Esto va a ser el primer tipo de confirmación que nosotros vamos a tener en el gráfico. ¿Qué quiere decir esto? Pues muy fácil. Nosotros identificamos, como hemos dicho, vela martillo alcista, que sería, vamos a poner aquí un ejemplo. Por ejemplo, lo que había marcado antes, que no sé si lo he dejado guardado. Vale, si no, pues no pasa nada. Si yo, por ejemplo, me voy a un gráfico, sobre todo es para que veamos el patrón que estoy comentando, ¿vale? Que es un patrón de vela martillo. En este caso, mirad, que es aquí la más rápida. Esto, ¿vale? Esta vela aquí, en este caso es alcista, pero si lo ponemos bajista sería... O sea, perdón, esto es bajista, si lo ponemos alcista es exactamente lo mismo. Una vela martillo, ¿vale? Cuando llega a la zona del 50%, yo tengo mi retroceso, llega a la zona del 50, 60 o 75, lo que voy a buscar es que, en primer lugar, tener una vela de estas características, es decir, que me llega a mi zona del 50%, ¿vale? Me llega a la zona del 50% y en esta zona del 50% lo que yo voy a tener va a ser una vela de estas características que tiene... Aquí vamos a ponerlo bonito. Que tiene una mecha, ¿vale? Y después tiene un cuerpo de la vela, ¿vale? Vamos a poner un poco como si fuese esto. Un cuerpo de la vela, ¿vale? Que es alcista. Es decir, esto que estamos viendo aquí, justamente dado la vuelta, nosotros una vela, ya sabéis que tenemos una mecha, es decir, esto, y luego tenemos el cuerpo de la vela, que es lo que está relleno de color. Es decir, esto está relleno de color, esto está relleno de color, esto es mecha, esto es cuerpo. Entonces a nosotros lo que nos interesa realmente es lo que tiene cuerpo, porque es donde está el mayor número de confirmaciones, en este caso bajista o alcista. Luego tenemos también los doji, ¿vale? Que son velas de estas características que lo que nos indica es un punto donde no hay ni compradores prácticamente ni vendedores. Es decir, es un 50-50, por lo tanto es un punto de indecisión. Sin embargo, cuando tenemos un patrón de vela, como en este caso una vela martillo, que tiene mucho, pero que mucha mecha, en este caso, ¿vale? Es bajista. Tenemos un patrón que tiene muchísimo, pero que muchísima mecha bajista. ¿Qué quiere decir esto? Que hubo un momento en el que todo esto se puso de color verde, es decir, se puso de color de aspecto alcista, pero los compradores fueron más fuertes que los vendedores. Perdón, los vendedores fueron más fuertes que los compradores. ¿Por qué? Porque todo esto significa que todo lo que antes fueron compras, ahora fueron ventas, por lo tanto deja un rechazo y además nos confirma que el cuerpo de la vela quedó bajista. Por lo tanto, lo que nos confirma es una estructura bajista, ¿vale? Pues lo mismo pasaría con un patrón de estas características, que es el primero que nosotros vamos a identificar, que es una vela de martillo alcista. Una vela que llega a la zona del 50%, que nos deja mucha mecha por debajo, que nos deja el cuerpo por arriba, ¿vale? Creando una especie de martillo, y aquí nos daría nuestra primera confirmación. Después tenemos una vela de rechazo con mecha bajista. Vamos a buscar algo en el gráfico, por ejemplo, esto, ¿vale? Sería una vela de rechazo alcista. ¿Por qué? Porque en este caso tenemos una vela que es doji, ¿vale? Como he dicho antes, pero si os fijáis en una particularidad muy importante, es que
dentro de la mecha por arriba o dentro de la mecha que hay por debajo, con el cuerpo nos indica que es alcista. Si veis las velas que son de este color, indican una fuerza alcista, y las velas que son de este color indican una fuerza bajista. Por lo tanto, en este caso, aunque sea pequeñito, pero nos indica una vela con fuerza alcista. Imaginaos si esto de arriba estuviese quitado, ¿vale? Esto no existiese esta mecha. Esto sería un martillo perfecto. Es mucha mecha y a la vez un cuerpo por la parte de arriba. Pero en este caso, como digo, sería nuestra segunda confirmación, que es un rechazo, en este caso un rechazo alcista, donde las mechas son mucho más grandes, ¿vale? En este caso las mechas alcistas, pues son las que van hacia arriba, son mucho más fuertes que las mechas que son bajistas. Por lo tanto, este sería nuestro segundo tipo de confirmación. Y luego tendríamos el tercer tipo de confirmación, que estaría relacionado con una vela envolvente. ¿Qué es una vela envolvente? Pues es muy sencillo. Nosotros tenemos una vela de estas características. Imaginaos que esto es una vela roja, ¿vale? Y yo tengo una vela, es decir, yo tengo algo así, ¿sí? Imaginaos, ¿vale? Y que luego este es el retroceso, por poner un ejemplo. Este es el retroceso, que es esta vela completa. Y una vela envolvente lo que significa es que la siguiente vela o la segunda vela siguiente va a tener un mayor cuerpo que cierra por encima de esta. El ejemplo perfecto sería esto. Yo tengo una vela roja, una vela bajista, ¿vale? Que a su vez seguidamente tiene una vela alcista que llena toda la parte de la vela completa. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en este punto la vela fue bajista, hubo, imaginaos, 1000 vendedores en este punto, pero la siguiente vela nos indica que ha habido 1200 compradores. Por lo tanto, la fuerza alcista es mucho mayor que la fuerza bajista. Por lo tanto, este sería nuestro segundo punto de confirmación, nuestro tercer punto de confirmación, que sería la vela envolvente alcista. Para los puntos que son de venta es exactamente lo mismo. Sería una confirmación de vela martillo bajista con la mecha por arriba y el cuerpo por debajo. La vela de rechazo con mecha bajista, es decir, el cuerpo o la vela doji, que estaría en la parte bajista, y con mucha mecha por arriba, a diferencia de por la parte de abajo. Y luego una vela envolvente bajista, que sería exactamente lo mismo. Tenemos un impulso que sería de estas características, que aquí tenemos una vela que sería azul, ¿vale? O que sería verde, por así identificarlo, pero que después tenemos una vela roja que lo que nos hace es tener mayor cuerpo que la otra, y aquí donde había 1000 compradores, pues ahora hay 1100 vendedores. Por lo tanto, la fuerza bajista es mucho mayor que la fuerza alcista. Esto, como digo, es el primer punto de confirmación que debemos tener con Fibonacci. Pero, después tenemos un segundo tipo de confirmación que nos da una mayor seguridad a la hora de poder entrar a nuestro gráfico. ¿Que cuál sería? Acordaos, ¿vale? Antes de explicar esto, acordaos que nosotros tenemos puntos que se identifican como máximos y como mínimos. Es decir, tenemos una zona de impulso-retroceso, que a su vez crea una zona de máximo, una zona de mínimo, una zona de máximo y una zona de mínimo. Dentro de esas zonas de máximo y zonas de mínimo vamos a identificar las zonas de soporte y resistencia como, y esto es un concepto un poquito más avanzado, como zonas de posible reversión. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cuando nosotros tenemos un retroceso, ¿vale? Imaginaos que esto es algo así. Cuando yo tengo una zona de retroceso, pongo este punto aquí. Básicamente, nosotros tenemos las zonas posibles de rebote. ¿Cuáles son esas zonas posibles de rebote? Pues básicamente aquello que antes actuaba como el punto máximo, en posibles movimientos a futuro, esas zonas que eran de máximos en una tendencia alcista, posteriormente se pueden identificar como zonas de rebote. En este caso, la zona de máximo ahora sería, o la zona de resistencia, mejor dicho, ahora actuaría como una zona de soporte. Lo que antes era una zona en la parte de arriba, ahora es una zona en la parte de abajo. Por lo tanto, esto que actuaba como una pared a romper porque era el máximo que se había creado, ahora actúa como una zona de mínimo. ¿Por qué? Porque esto es un punto muy interesante, actúa como una pared. ¿Para qué? Para que el precio en su siguiente impulso, o al menos en sus siguientes dos impulsos,
ese retroceso le tenga como referencia para devolverse a favor de la tendencia que tenemos. Es decir, nosotros tenemos este patrón, ¿vale? Que cae en el 50% y tenemos una confirmación de vela alcista. Perfecto, nosotros entramos en este punto y nos vamos hasta la siguiente zona. Genial. Después tenemos un segundo impulso. Ese segundo impulso lo vamos a identificar de la misma forma, ¿vale? Es decir, poniendo nuestro inicio de Fibonacci en la parte más baja, nuestra zona alcista, o sea, nuestra zona B en la parte más alta de este impulso, y después vamos a ver cómo el precio va a caer, ¿vale? O si cae entre la zona del 50 y el 60, podemos identificarlo con dos formas. A lo mejor cae en este punto, imaginaos en el 50, ¿vale? Y solamente tenemos una vela de rechazo con mecha bajista. Está genial, ¿por qué? Porque es una entrada que nos está permitiendo una confirmación para seguir esa tendencia y poder estar dentro del mercado. Pero al final ahí estamos teniendo a lo mejor un 70% de efectividad en cuanto a la probabilidad de éxito en esa operación. ¿Qué es lo que necesitamos, Jorge, para poder entrar con un... A ver, no te voy a decir un 100% porque al final las probabilidades siempre son de... Dentro de esa probabilidad de éxito siempre hay un pequeño margen para poder fallar, ¿vale? Porque los mercados se pueden dar la vuelta por una noticia fundamental o lo que pueda ocurrir. Pero, como digo, ¿qué es lo que deberíamos identificar para casi un 100% de probabilidad de éxito? Sería establecer una segunda zona, ¿vale? Ahora tenemos la confirmación de estructura de acción del precio que se basa en aquello que antes era una zona de resistencia en una tendencia alcista. Si estamos hablando de una tendencia bajista, sería lo contrario. Aquello que antes era una zona de soporte, ahora actúa como una zona de resistencia. Es decir, para hacerlo rápido, por si no lo veis bien, esto ahora, ¿vale? Esto que antes era una zona de soporte, ahora actuaría como una zona de resistencia. O sea, es darle la vuelta justamente a lo que estamos viendo. Por lo tanto, aquello que antes era una zona de resistencia o máximo y que ahora, una vez desarrollado el siguiente impulso, es decir, tenemos este impulso, actúa como una zona de soporte. Es decir, esto que antes era la zona de resistencia, ahora actúa como soporte. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí si en este punto sumamos la confirmación número 1 más la confirmación número 2, lo que nos da pie a tener es una tasa de éxito muy alta, ¿vale? Importantísimo ver esto. Y es así de sencillo, chicos, es decir, simplemente debemos identificar la tendencia en la que nos encontramos. Dentro de esa tendencia, el retroceso que estamos teniendo. Si está llegando más del 50% o al 50%, es interesante porque el descuento de la chaqueta que a mí me gusta es muy bonito. Me encanta que cuanto más barato sea, cuanto más barato mejor. Pero con la condición de que cuanto más barato, en este caso en el mercado, digamos, más defectuoso va a ser porque más le va a costar llegar hacia, digamos, hacia su precio original, ¿vale? Esa creo que es el detalle que mejor os va a hacer entenderlo, que cuanto más descuento tiene, más le va a costar llegar al precio original de salida. Es decir, si estamos en 20.000 y retrocede hasta 5.000, pues obviamente hasta llegar a 20.000 le va a costar mucho más que si retrocede hasta 15.000, llegar a 20.000. Es lógica. ¿Vale? Entonces, si confirmamos ese impulso retroceso que caiga hasta esa zona y además tenemos una vela martillo alcista, una vela de rechazo envolvente alcista o una vela de rechazo con mecha bajista, como digo, una tendencia alcista, bajista sería todo lo contrario. Si a eso le añadimos que lo que antes era una zona de resistencia ahora es una zona de soporte, tenemos una confirmación perfecta para poder tener una tasa de éxito espectacular. Por lo tanto, una vez dicho esto, vamos a pasar a la siguiente parte, ¿vale? Que sería de, una vez que yo tengo todo esto aprendido, ¿cómo voy a gestionar mi riesgo? Realmente lo que debemos identificar en primer lugar antes de la propia gestión de riesgo es que lo que vamos a ver ahora es los puntos de interés. Nosotros, antes de saber cómo gestionar el riesgo de una operación, debemos identificar cuáles son los puntos de interés. Los puntos de interés, volvemos otra vez a lo mismo, que se basan en toda la parte de los fundamentos. Es decir, teniendo este impulso con estos retrocesos, lo que hemos dicho antes que era una zona tan característica, es decir, que esto llegase hasta esta zona, ¿vale? Pues esto obviamente son puntos de interés, puntos de interés, puntos de interés y puntos de interés. Por lo tanto, ¿qué son los POI? Point of Interest en inglés, ¿vale? Los puntos de interés, chicos,
básicamente lo que nos indican son aquellas zonas de liquidez donde el precio tiene una alta probabilidad de reversión. Es decir, si yo, en este caso, ¿vale? Importante, los puntos de interés se pueden ver tanto en el punto alto como en el punto bajo. Imaginaos, ¿vale? En este patrón, porque lo estamos viendo en directo, para que lo veáis, dentro de este impulso y este retroceso, ¿vale? Identificamos que tenemos una zona del máximo, ¿vale? Que es esta zona de aquí, lo vamos a poner así, que es la zona del máximo y la zona del mínimo, que es lo que me crea el punto B, ¿vale? Del impulso de Fibonacci. Bueno, mejor vamos a ponerlo todo completo. Desde Fibonacci yo tengo 3 puntos, que es el punto A, donde inicia Fibonacci, el punto B, que es hasta donde llega Fibonacci, y el punto C, que sería, digamos, el retroceso hacia donde llega. Para analizar los puntos de interés, ¿qué es lo que nosotros nos vamos a tener que fijar? Nos vamos a tener que fijar en el punto B y en el punto C. ¿Por qué? Porque son los puntos de interés más cercanos al precio que vamos a deber tener en cuenta. Los puntos de interés, como digo, van a ser este de aquí. ¿Por qué vamos a tener en cuenta esto? En primer lugar, porque todo aquel punto de interés son zonas de mucha liquidez. Es decir, si yo analizo esto que me llama tanto la atención, que está aquí como el punto más alto y el punto más bajo, básicamente la gente, cuando va a hacer una entrada, cuando está dentro del mercado, normalmente sus stop loss, es decir, la zona donde vamos a salir en pérdida, ¿vale? Es decir, nuestro punto donde ya se anula nuestra confirmación de entrada, van a ser normalmente en zonas donde el precio, si esto cambia de estructura, estaría rompiendo el mínimo, por lo tanto, si rompe el mínimo, rompe la tendencia alcista, por lo tanto, mi stop, es decir, mi entrada que iba alcista, si rompe mi estructura alcista, pues obviamente ya no tendría sentido que yo siguiese dentro del mercado. Por lo tanto, mi zona de stop va a estar dentro de esta zona, o si yo estoy en bajista, es decir, yo estoy siguiendo este movimiento bajista, mi zona de stop va a estar aquí. Al igual que nosotros, como la psicología humana enfocada a la parte del trading es tan, digamos, tan universal, todo lo que estamos viendo nosotros aquí, ¿vale? Todo lo que estamos viendo en este punto, lo que vamos a estar analizando es que todas las zonas que llamen la atención y que sean zonas de posible liquidez van a ser los puntos de interés. Y ahí comenzamos con el segundo término, y es que nuestra gestión de riesgo tiene que ir en base a nuestra gestión de... nuestra gestión de riesgo debe ir en base a nuestros puntos de interés. Si yo, por ejemplo, tengo una entrada, imaginaos, ¿vale? Como digo, vamos a identificarlo un poco como si lo estuviésemos, como si esto fuese una entrada confirmatoria. Vamos a suponer que esto es una vela envolvente alcista, ¿vale? Porque realmente es una vela envolvente bajista, pero imaginaos que esto, en vez de estar en una zona de acumulación, que esto es una zona de acumulación, si veis, sube, baja, sube, baja, sube, baja, aquí tenemos, imaginaos que esto sería el impulso perfecto, el retroceso, y en el retroceso del 50% tenemos esta vela, ¿vale? Imaginaos esto. Pues yo lo que voy a hacer es entrar en este punto, con esta herramienta, y yo, imaginaos que vamos a tener nuestra confirmación de entrada bajista va a ser aquí. Y hasta la zona de los mínimos tengo, si nos fijamos aquí, tengo 27,9 pips. Los pips son el tamaño de la posición. Tengo 27,9 o, si os viene mejor entenderlo, tengo 0,26% de caída hasta esta zona. ¿Qué pasa? Que si yo mi entrada busco que sea en la zona más alcista, hasta aquí, digamos que estoy teniendo, para verlo de una forma mucho más sencilla, hasta aquí, ¿vale? Aquí lo que nos indica esto es que por cada 100 euros que yo estoy arriesgando, si mi take profit, mi zona de salida en beneficio, fuese mi punto de interés, que siempre es el que tenemos que identificar, si fuese esta, estaría ganando 0,48, es decir, estaría ganando $48. Por lo tanto, eso es algo que no tiene sentido, porque dentro del trading debemos analizar que tenemos una serie de operaciones que van a ser ganadoras y una serie de operaciones que van a ser perdedoras. No siempre vamos a estar ganando dinero, o sea, eso quitad de la cabeza. Va a haber operaciones que ganemos y operaciones que perdamos. ¿Cuál es la clave? Que a largo plazo el número de operaciones ganadoras vaya a ser mayor que el número de operaciones perdedoras. Por lo tanto, si nosotros nos encontramos con este punto, ¿vale? ¿Qué es la primera regla que vamos a tener que identificar en cuanto a la gestión de riesgo? En primer lugar, ¿vale? Es que cuando yo estoy entrando a una operación,
debo tener en cuenta lo siguiente, y es que tengamos un ratio de riesgo-beneficio, es decir, lo que hemos estado viendo antes, de 1:1 hasta la zona del POI. Es decir, si estamos alcistas, pues yo lo que busco es que mi gestión de riesgo me indique que tengo una zona, o sea, un ratio de riesgo-beneficio de mínimo 1:1 hasta la zona del siguiente punto de interés. Es decir, si yo estoy entrando aquí, esta es la herramienta que la podéis, para los que no lo sepáis, la podéis encontrar aquí. Espera, aquí. ¿Vale? En posición larga o en posición corta, en función de si estamos entrando en largo o en corto. Si yo entro, como decía, en este punto, y yo tengo mi stop por esta zona, ¿vale? Y mi punto de interés es este, yo veo que mi ratio riesgo-beneficio es de 0,44. Eso está mal. Sin embargo, si yo entro a este punto y a lo mejor pongo, por ejemplo, por aquí, y mi entrada está aquí, vamos a suponer, o vamos a decir que está por aquí, ¿vale? Para que nos cuadre esto. Y decimos, vale, yo mi entrada, mi vela envolvente, en vez de acabar aquí, acaba aquí, me da la entrada en este punto y mi zona de stop loss va a estar aquí puesta. Aquí, si ya fijáis, yo por cada 100 euros que estoy arriesgando, voy a estar generando 123 euros si llegase a mi punto de interés. Por lo tanto, aquí sí que nos interesa el poder entrar en este punto. Por lo tanto, en este caso, como digo, si nuestra gestión de riesgo nos permite, como mínimo, en primer lugar, un 1:1 hasta la siguiente zona del POI, entonces aquí entro. Una vez que hemos entrado, vamos a gestionar la estrategia de la siguiente forma. Cuando nosotros tenemos un 1:1, ¿vale? Es decir, que nuestra entrada ha llegado hacia la zona del punto de interés o hacia la zona del 1:1, lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a pasar el stop loss a break-even. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos nuestro punto de stop loss aquí, es decir, nosotros aquí vamos a perder 100 euros, pero una vez que nosotros ya tenemos una posición ganadora con un 1:1, obviamente a mí no me interesa tener la operación en pérdidas o que se pueda dar la vuelta o que pueda ocurrir cualquier cosa, sino lo que a mí realmente me interesa es que yo llego a mi zona, digamos, de salvavidas, que sería mi zona del 1:1. Por lo tanto, mi zona del 1:1 lo que haría sería pasar mi stop loss a mi zona de break-even, que sería mi punto de entrada. Por lo tanto, si yo tengo mi zona de stop loss, como pone aquí, en 0,7291, mi stop loss en mi MetaTrader, en mi exchange o donde esté operando, lo voy a pasar a mi zona del 0,7434 en este caso, ¿vale? Que sería mi zona de entrada. ¿Para qué? Para que si el precio se da la vuelta, yo ya aquí habré cogido un beneficio, que ahora lo vamos a ver, y mi zona de break-even, ¿vale? Mi zona de stop loss ya estará salvado de cualquier pérdida. Por lo tanto, una vez que nosotros tenemos el 1:1 y hemos puesto el stop loss a break-even, lo que vamos a hacer es el 1:1 lo vamos a pasar a cerrar, en el 1:1 vamos a cerrar el 50% de la operación. Por lo tanto, yo ya aquí estoy cerrando el 50% de la operación, por lo tanto aquí cierro el 50% de la operación, ya he ganado 50 euros y si se da la vuelta aquí voy a perder 0. ¿Por qué? Porque mi stop loss cuando llega al 1:1 ya tenemos mi zona protegida a 0 euros de pérdida. ¿Cuál va a ser lo siguiente? Una vez que tengamos el 1:2, ¿vale? Lo que vamos a hacer va a ser cerrar el 25% de la operación. Es decir, ya iríamos con 75 euros de beneficio. ¿Por qué? Porque en el 1:2, imaginaos, ¿vale? Que yo tengo esto aquí. En el 1:2 vamos a cerrar, imaginaos que rompe la zona del POI, que sigue su tendencia alcista y que me rompe, ¿vale? Como decía, como rompe la zona del punto de interés y llego a la zona del 1:2. Por lo tanto, en la zona del 1:2 lo que voy a hacer es cerrar el 25% de la operación restante. ¿Y qué va a ser lo siguiente? Volver a los fundamentos. ¿Cuáles son los fundamentos? Analizar en el aspecto macro, ¿vale? Y ver cuál es el siguiente punto de interés, por ejemplo, en este caso sería esta zona, ver cuál es el siguiente punto de interés en un rango de marco temporal de aspecto macro, es decir, en un día, en 12 horas, en 8 horas. ¿Por qué? Porque ya nos hemos quitado nuestro marco temporal de nuestra zona de puntos de interés a pequeña escala, en el aspecto micro. Por lo tanto, a partir del 1:2, el 25% restante lo voy a cerrar en mi punto de interés, ¿vale? Que sea el próximo, que en mi punto de interés próximo. Es decir, en este caso sería la zona de 1,07846. Esa sería la zona
que yo tendría que tener en cuenta para cerrar mi operación en total con ese 100% cerrado. Por lo tanto, como digo, esta es la gestión de riesgo que debemos utilizar, que es una gestión de riesgo pero que muy sencilla y que sobre todo es efectiva. Así que chicos, como digo, toda esta parte, ¿vale? Es lo que se ha podido ver. Y es que no tiene más, es decir, la estrategia es una estrategia que debemos aplicar de forma fácil, de forma sencilla y que sobre todo no debemos complicar el gráfico. Ya veis todo lo que hemos estado escribiendo, o sea, si no, esto no tendría tantas líneas y fijaos lo limpio que está el gráfico. Es añadir un punto, añadir otro punto y en base a esto saber qué es lo que tenemos que hacer. Ya está, así que en este punto, como digo, terminamos la formación gratuita, espero que os haya gustado muchísimo y para mí ha sido un completo placer. También deciros que si queréis entrar con la parte más VIP, con la parte de un 1-a-1 conmigo en todo este seguimiento de la formación de trading en 5 pasos, os voy a dejar el enlace en la parte de abajo para que podáis entrar, para que podáis preguntarme cualquier duda que tengáis y poder empezar a darle caña a esto, que podáis ser rentable y sobre todo, como yo siempre digo, el objetivo que yo tengo es poder obtener un sueldo mensual operando en menos de 30 minutos al día. Como ya veis, la operativa es súper sencilla, está súper fácil de poder aplicar, y esto ha sido en una hora, imaginaos en el contenido que se puede dar durante mucho más tiempo y sobre todo de forma prolongada. Así que si estás pensando en empezar con toda esta parte, es tu momento, es tu formación y yo estoy abierto para cualquier duda que tengas, para cualquier cosa que quieras comentar, nos pegamos una llamada y vemos todo. Así que espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. Un abrazo, un completo placer. También deciros que si queréis entrar con la parte más VIP, con la parte de un 1-a-1 conmigo en todo este seguimiento de la formación de trading en 5 pasos, os voy a dejar el enlace en la parte de abajo para que podáis entrar, para que podáis preguntarme cualquier duda que tengáis y poder empezar a darle caña a esto, que podáis ser rentable y sobre todo, como yo siempre digo, el objetivo que yo tengo es poder obtener un sueldo mensual operando en menos de 30 minutos al día. Como ya veis, la operativa es súper sencilla, está súper fácil de poder aplicar, y esto ha sido en una hora, imaginaos en el contenido que se puede dar durante mucho más tiempo y sobre todo de forma prolongada. Así que si estás pensando en empezar con toda esta parte, es tu momento, es tu formación y yo estoy abierto para cualquier duda que tengas, para cualquier cosa que quieras comentar, nos pegamos una llamada y vemos todo. Canal donde vamos a estar entrando en esta operación que estoy aquí intentando gestionar, que todavía no se ha dado, con la cuenta de $200.000 para que veáis cómo se hace una buena gestión con una, digamos, una buena estructura de mercado para que sepáis, como digo, cuál es el proceso que suelo seguir en base a mi operativa, ¿vale? Entonces lo que estoy aquí observando es una operativa que en 15 minutos, perdón, en una hora tenemos un movimiento que ha roto estructura. En 15 minutos tenemos la estructura más confirmada, ¿vale? Está rompiendo esta línea de tendencia, rompiendo el mínimo y ahora está en la zona de retroceso, ¿vale? Es una zona muy interesante para mí y que aquí donde me encuentro actualmente estamos en Libra. En la Libra tenemos que llegar a esta zona, por lo tanto la descarto al completo. Voy poniendo por aquí para ir gestionando. A ver... ¿Vale? Como obviamente voy a estar también bastante, habrá momentos en los que esté callado porque tendré que estar gestionando esto que es más importante porque aquí hay dinero en juego. Entonces, como digo, solamente hago esto de cara a que os sirva como método de aprendizaje para que sepáis cómo se gestiona una operativa con una cuenta grande, ¿vale? En primer lugar, ¿qué es lo que estoy buscando? Este tema de poder gestionar, a ver, la cuenta de cara a no comerme ninguna zona de manipulación por estos máximos, ¿vale? Es importante porque nos encontramos en un punto en el que dentro de una horita abrimos mercado de Nueva York, por lo tanto, podríamos ver una posible zona de manipulación en estos máximos, ¿vale? O sea, hay que tener en cuenta esto. Luego en 15 minutos tenemos aquí el order block que está en la zona del 75%, que me gusta mucho esta zona, pero si vamos reduciendo zonas veo como nuestra zona interesante sería este order block de aquí, ¿vale? Ahora mismo ya estamos tocando la zona de 15 minutos, pero a mí me gusta llegar hasta, incluso podríamos ver la zona de un minuto, pero no me gusta tanto porque ya sería demasiado estricta llegando hasta esta zona, ¿vale? Además que es una zona que no tiene tanto volumen, ¿vale? Es una zona que no tiene tanto volumen, por lo tanto, de momento la descarto. Como digo, ahora mismo estamos en este punto, ¿vale? Que sería la segunda vela del order block que, si nos fijamos aquí, tiene muy
o sea, un volumen muy parecido, por lo tanto, entre esta y esta prefiero irme a esta porque está más alto, lo que me permite gestionar la operativa de una forma mucho más sencilla debido a que no es lo mismo entrar en este order block, ¿vale? Este de aquí, que el stop se me va a 13, que si lo pongo en la zona de 5 minutos, que estaríamos hablando de esta zona, que estamos a 9. O sea, hay bastante diferencia, ¿vale? Aquí vemos cómo el volumen que está iniciando ahora mismo es pequeño porque acaba de iniciar, pero sobre todo, lo que yo siempre me voy marcando antes de comenzar una gestión, sería ver aquí que estamos en la zona del low, que es 6930, por lo tanto, yo ya me voy poniendo mi punto del 6930, que está perfecto, y la zona del stop, ¿vale? Que estaría en esta zona, ¿vale? Es decir, ya voy añadiendo mi zona, que estaríamos con 9 pips, por lo tanto, estamos en el euro, son 9 pips, estaremos hablando de 4 lotes, por lo tanto, aquí en el 16930, 106930, ¿vale? Que sería este punto, con 9 pips, ¿vale? Y que me pudiese dar este punto. Metemos aquí el set limit, lo meto, ¿vale? Estoy metiéndolo en la otra, aquí en la otra pantalla. De momento parece que ha llegado a esa zona. O sea, como vemos, cuando llega hasta este tipo de zonas, vemos como el precio empieza un poquito como a tambalear. Es decir, que no llega y empieza a hacer reacciones fuertes, sino que el precio llega, empieza a moverse un poquito, empieza, lo ves, ha roto esta zona, deja una vela, no llega a esta zona. Entonces, bueno, ahí ya vamos gestionando nosotros un poco toda la, digamos, toda la operación, ¿vale? Entonces, aquí, ¿cuál va a ser mi gestión de riesgo? Pues mira, tengo en cuenta varias cosas. En primer lugar, estamos teniendo una operativa en la cual estamos en un horario malo, entre comillas, porque es la 1:30 y no hay tanta liquidez porque todavía no se ha abierto el mercado. En segundo lugar, veo, pues obviamente, que es un order block bastante interesante, rompiendo, según mi estrategia, rompiendo zonas muy, como digo, muy interesantes para tener en cuenta. Pero sobre todo, lo más clave es que en cuanto va a ser una operativa que no va a seguir una gestión de riesgo como a mí me gusta, ¿por qué? Porque al no tener esa liquidez, puede llegar a tocar la zona del order block, ¿vale? Distribuir un rango muy pequeñito y de repente volver a otra vez a tomar el impulso alcista en el mercado de Nueva York, eliminarme máximos de forma manipulativa y volver a distribuir a la dirección que realmente queremos, ¿vale? Por lo tanto, ¿por qué digo esto? Porque si tengo esta gestión en la cual me va a tocar mi zona de sell limit, en cuanto la tengamos un poquito en positivo, si es que la tenemos en positivo, cerraré, o sea, protegeré a break-even para que en caso de que se dé la vuelta, que yo esté cubierto, ¿vale? Esa va a ser la gestión de riesgo a utilizar. En este caso, pues ahora mismo toca esperar de que llegue a tocar esta zona que buscamos aquí y que después distribuya hasta por lo menos el 1-1, obviamente. ¿Vale? De momento parece que está activando bastante más el order block de 15 minutos. De 10 minutos podríamos, de 10 minutos por ejemplo, como veis es el mismo, entonces nosotros esperamos a ver si distribuye hasta esta zona de aquí y ya de ahí distribuimos bajista, ¿vale? Como digo, este tipo de operaciones es importante saber cuando estamos en función de qué horario y cómo debemos saber gestionarlo, ¿vale? Así que vamos a poner esto en cámara rápida hasta que se ejecute la operación. Bueno chicos, ahora mismo vemos cómo estamos en esta zona que por un pip se ha quedado a 0,02 de poder tocar esta zona. Vamos a ver cómo se desarrolla porque la operación no ha entrado aún. Es decir, voy a enseñar, a ver, aquí lo veis, todavía no está tocando. Entonces vamos a ver cómo se desarrolla, a ver si toca para que después distribuya por esta zona. A ver, esta velita, lo suyo sería subir un poquito para después bajar, porque todavía no se ha ejecutado. Ahí estamos, en 29 y no toca. Madre mía. También este es el problema de cuando quieres gestionar una entrada tan sumamente perfecta, de que vaya al milímetro, ese problema que podemos encontrar, ¿vale? Ese problema que podemos encontrar de que no se gestione de dicha forma como nosotros buscamos, porque como digo, aquí, si nos fijamos en este punto, estamos en 69.29, nosotros la entrada la tenemos en 69.30. Esto, como digo, son los riesgos, ¿vale? Son los riesgos. Ahora mismo hemos entrado con 0,15 de riesgo, ¿vale? Que estamos hablando de unos 300 de stop. En el 1-1 serían otros 300. Bueno chicos, aquí veis, ¿vale? Ahora mismo, en el punto en el que estamos, que en 5 minutos hemos tenido esta distribución
es justamente lo que he dicho antes. Que puede llegar, yo aquí ya habría protegido, porque no me ha entrado por un pip, habría protegido la operación a break-even y en este punto pues estaríamos ya ahora mismo, estaríamos fuera de la operación. Pero, ¿qué es lo que estoy viendo? Que ahora mismo en un minuto, ¿vale? Que también me gusta operar bastante en un minuto. Tenemos el punto que podemos estar entre tocar este order block como estamos tocando ahora mismo en un minuto, rotura, distribución, o sea, en proceso de retroceso, distribución hasta este order block y de aquí podemos buscar una distribución hasta el mínimo que ha creado. O bien, también podríamos estar buscando una manipulación de este máximo, ¿vale? Que ha creado en un minuto para distribuir bajista. Simplemente sería verlo. ¿Veis? Ahora mismo podemos tener aquí esta parte que distribuya por esta zona alta. A ver cómo interactúa. Yo voy a seguir poniendo mi zona que he tocado antes. Vale, aquí si esto confirma en bajista, entro. Vale, he entrado a mercado. 70-20. Vale, aquí, importante, ¿vale? Si se da la vuelta, protejo un break-even en 69.25. Busco el 1-1, en el 1-1 cierro 50% y cerraría el 100% en 1-2. Vale, venga, que va tirando. Vale, importante, siempre protejo primero, perdón, siempre cierro el parcial antes de proteger en break-even. ¿Por qué? Porque el precio puede llegar a 1-1, darse la vuelta y el break-even al final lo puedo proteger con más tiempo, ¿vale? Es algo importante que tenéis que tener en cuenta. Vale. A ver si llega, el precio está empezando a tirar. Vale. Ahora esto es calma, chicos, o sea, no hay más. Pero sí que es cierto que te entra esa adrenalina cuando se te activa el order block y sobre todo confirmamos en un minuto, como hemos tenido aquí esta confirmación, como os he dicho, ¿vale? Eso es importante. A ver si llega a tirar, que nos rompa importante, ¿vale? Ahora nos encontramos en el mínimo de un minuto, que si lo rompe como está haciendo ahora, importantísimo, para ir directamente hacia el 1-1. Vale, a ver si pega un pump y lo cierra. Esto ahora lo que va a hacer es muy fácil. O bien confirma ruptura, aquí nos estará haciendo una vela envolvente, o sea, envolvente vela doji. Lo que buscamos ahora mismo son dos cosas. O bien rompe esta zona confirmándonos por abajo y se va hacia los mínimos, ¿vale? Es decir, aquí buscaríamos una distribución por toda esta zona hasta posiblemente esta zona de aquí, pero necesitamos la confirmación en un minuto. Aquí ya tenemos esta confirmación, aquí yo voy a cerrar el 50% de la operativa y voy a dejar correr, o sea, no me voy a preocupar de cómo está gestionándose ni nada. ¿Por qué? Porque sé que es una operativa que si ya me cumple aquí, va o bien vuelve a esta zona, me toca el break-even, yo ya tengo mi operativa cerrada en 50% y va a manipular estos mínimos, o sea, estos máximos y vuelvo a entrar sin problema. O bien, si no hace eso, se va a ir a distribuir la zona de los mínimos, o sea, es que no hay más. Entonces yo me voy a proteger a break-even, dejo correr hasta esta zona y listo. Problema cerrado. Así que nada, como digo, yo ya estoy súper tranquilo. Mirad, aquí ya lo tenemos. A ver, venga, que cierre. Venga. Como veis, estoy aquí con el móvil, que es como cierro, ¿vale? Cerramos. Protegemos a break-even. Parámetros no válidos, como que no, cabrón. Vale, 69.24. Como digo, yo ya estoy protegido a break-even. Entonces yo ya mi zona de take profit, ¿vale? Lo voy a poner por esta zona de aquí. Más o menos, o sea, estaríamos hablando de aquí casi un 1 a 4, por así decirlo. O sea, esta zona a mí no me preocupa que llegue, es decir, sería el 1,06608 y lo vamos a poner 6608, ¿vale? Modificamos y ya tendríamos nuestro tick profit. Moraleja, chicos, importante, ¿vale? Aquí ya habéis visto cómo he estado gestionando mientras la operativa va corriendo. Dos cosas muy importantes. En primer lugar, la importancia de las operativas en pequeña escala, es decir, en un minuto, de cómo esto nos indica una posible manipulación con esta vela que nos deja aquí y después cómo distribuye hacia los mínimos. Y luego, sobre todo, tener un plan. ¿Qué quiero decir con este plan?
Porque, coño, si yo sé que ahora mismo distribuye para abajo, perfecto, porque sé que tardará más o tardará menos, pero esta zona es de zona de muy alta liquidez, porque en una hora así lo tenemos, ¿vale? Y en caso de que no vaya a distribuir a esa zona, tampoco me preocupa, ¿por qué? Porque tengo en 15 minutos, tengo esta zona de aquí, que también es de liquidez, y lo que va a hacer básicamente va a ser intentar buscar una manipulación por aquí. Es decir, manipular, hacer un movimiento de estas características en el cual pam, 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 manipule y pueda distribuir. Ojo, esto no es una regla 100%, puedo hacerlo o no puedo hacerlo, ¿vale? Es decir, puede llegar a esa zona y manipular o puede confirmar e ir alcista. Si va alcista, perfecto. Yo directamente otra vez me apalancaré del movimiento alcista para coger una distribución. Bueno, pues ya vemos, chicos, cómo después de la gestión de operación, ¿vale? Nos ha tocado el break-even y ahora mismo el proceso estaría en esperar a ver si esta zona alcista, esta zona de máximos, es manipulada o es rota o se queda en rango o ver lo que hace. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué doy tantas posibilidades? Porque al final nosotros como trader debemos habituarnos a lo que hace el precio. Es decir, yo no busco que el precio vaya a hacer esto y si lo hace. No, no, no. Puede manipular, entro. Que deja una confirmación alcista, luego un retroceso y puedo entrar, por ejemplo, a este order block de aquí, entro. Que a lo mejor se queda en rango, después rompe una estructura, entro. O sea, en función de lo que vaya a hacer el precio, es lo que nosotros nos tenemos que adaptar. Es decir, nosotros nos tenemos que adaptar al precio, no el precio a nosotros, ¿vale? Eso es una cosa muy importante que debéis evaluar y sobre todo que debéis tener en cuenta. Así que, sin más por hoy, espero que os haya servido bien la gestión y sobre todo tener en cuenta de cómo el movimiento, teniendo un 1 a 1, sabiendo proteger en movimientos, como he dicho, yo aquí no buscaba directamente que me fuese a hacer un 1 a 2, 1 a 3, porque como os he dicho, iba a pasar esto y es lo que ha pasado. Es decir, yo espero un movimiento que llegue a una zona, que me distribuya. ¿Y por qué? Porque estando en el horario que estábamos a la 1:30, yo sabía que teníamos el mercado de Nueva York, que habiendo protegido donde he protegido, sabía que o bien ya tiraba después, una vez que yo ya estaba fuera de riesgo, o bien podía hacer lo que está buscando ahora, ¿vale? Si no lo habéis escuchado, mirad el vídeo al inicio, porque ahí lo tenéis todo. Así que espero que os sirva, espero que os haya ayudado este vídeo. Si te ha gustado, suscríbete y dale like, porque voy a seguir subiendo muchísimo contenido relacionado con este tema. Así que un abrazo, chicos, nos vemos en el siguiente.